En iglesias de todo el mundo, los creyentes llenan las bancas, cantan alabanzas y sirven en ministerios. Sin embargo, muchos albergan pecados ocultos, hábitos sutiles, heridas sin sanar o negativas al arrepentimiento que los conducen silenciosamente a la destrucción eterna. Estos pecados no siempre son rebeliones audaces, sino concesiones silenciosas que erosionan el alma. Lov Vesta, un hombre que se enfrentó a la muerte clínica durante una sesión de oración, se vio impulsado a un viaje espiritual que expuso esta verdad. Presenció su propia muerte y vio almas atrapadas por el pecado, poseídas por demonios y arrastradas al infierno. Su experiencia no pretendía aterrorizar, sino despertar a la Iglesia con el llamado urgente de Jesús al arrepentimiento. ¿Qué pecados están llevando a los creyentes al infierno? ¿Por qué tantos creen seguir a Cristo mientras se alejan? Quédate con este testimonio, y si te conmueve, comenta, amén. Tu nombre y tu ciudad, eligiendo la vida eterna sobre la pérdida. Me llamo Lov Vesta, y durante años he llevado un mandato divino que arde como un horno en mi alma. He viajado a más de 200 iglesias, me he presentado ante congregaciones en ciudades bulliciosas y pueblos tranquilos, y he hablado en transmisiones de radio que resonaron en todo el mundo, llegando a miles de personas con el mensaje que Dios me confió. La vida eterna no es un viaje compartido, es profundamente personal. Un encuentro solitario con el más allá, donde ningún amigo, ningún pastor, ningún ser querido puede acompañarte. El Señor me habló con una voz que me atravesó el alma, además del rapto, está la muerte. La gente se aferra a la esperanza del regreso de Cristo, consolándose con pensamientos de salvación futura, pero olvida que la muerte es un ladrón que ataca sin previo aviso, escabulléndose entre las grietas de nuestros planes como una sombra al mediodía. He visto, en visiones tan vívidas que me han marcado la memoria, que innumerables almas que caminan por esta tierra ya están marcadas para el infierno. Los demonios están preparando su lugar en el abismo, no solo por crímenes atroces, sino por pecados sin arrepentirse, decisiones sin cuestionar, vidas vividas desafiando el llamado de Dios a la santidad. Jesús mismo me dijo, la gente no va al infierno cuando muere, ya está en camino cuando vive en pecado y comete malas acciones. Esas palabras me atravesaron como una espada, exponiendo la urgencia de esta verdad, y me impulsan a suplicarte. Tu vida en la tierra es el fundamento de tu eternidad. Los placeres del mundo, su entretenimiento brillante, sus emociones fugaces, sus promesas de felicidad, no son más que humo, que se desvanece como la niebla bajo el sol de la mañana. Deslumbran la vista, seducen el corazón y dejan el alma hambrienta de lo que solo Dios puede proveer. Las películas, la música y las redes sociales pueden parecer inofensivas, pero a menudo siembran semillas de lujuria, orgullo o envidia, alejándote del camino angosto. Te ruego, como alguien que ha visto el otro lado, que entregues tu vida a Cristo. No solo con palabras, no solo en el culto dominical, sino en cada momento, cada decisión, cada aliento. Examina tus días con absoluta honestidad, cómo te levantas por la mañana, cómo hablas al mediodía, cómo descansas por la noche. ¿Honré a Dios con mis palabras hoy? ¿Seguí deseos egoístas o busqué su voluntad? ¿Mis acciones construyen un puente al cielo o una carretera a la destrucción? Esta no es una rendición única, sino una batalla diaria para alinear tu corazón con la voluntad de Dios, rechazar las mentiras del mundo y abrazar la verdad que te libera. He visto el precio de ignorar este llamado, almas que claman en tormento, perdidas para siempre. Sus gritos resuenan en mi corazón y me hacen caer de rodillas, suplicándote que elijas la vida mientras aún puedas. El atractivo del mundo es una trampa, sus placeres un espejismo. No cambies la eternidad por un instante de gratificación. Entrégate plenamente a Cristo y deja que su luz guíe cada paso que des. El arrepentimiento no es un momento fugaz de tristeza, sino una forma de vida, un ritmo sagrado que debe latir a cada hora de tu existencia. El Señor me mostró, mediante visiones que me conmovieron profundamente, que cuando pecas, debes confesarlo y renunciar a él de inmediato. Porque la muerte es un ladrón impredecible que no respeta horarios.
Si pecas al amanecer, ya sea con ira que arremete, lujuria que persiste en tus pensamientos o engaño que se te escapa, y demoras el arrepentimiento, y la muerte te reclama al anochecer, te arriesgas a caer en las llamas del infierno. Aprendí esta verdad a través de imágenes de almas perdidas porque creían tener un mañana para enmendar las cosas. Sus rostros contorsionados por el arrepentimiento mientras los demonios se las llevaban. El arrepentimiento debe convertirse en una disciplina, una devoción tan constante como el latido de tu corazón, tan esencial como el aire que respiras. Cuando tropieces, no dejes que el orgullo ni la vergüenza te silencien. Acude a Dios, confiesa tu pecado y busca su misericordia de inmediato. Tu alma es más valiosa que todo el oro, toda la fama, todas las posesiones que este mundo pueda ofrecer. Desde las mansiones más imponentes hasta los dispositivos más deslumbrantes, vive con una vigilancia incesante, revisando tus acciones de sol a sol, desde que abres los ojos hasta que te acuestas a descansar. ¿Hablé con amor hoy, o la malicia manchó mis palabras? ¿Honré a Dios con mis pensamientos, o seguí deseos egoístas? ¿Perdoné a quienes me hicieron daño, o me aferré a la amargura como un veneno que corroe el alma? Este autoexamen no se trata de revolcarte en la culpa, sino de alcanzar la libertad, rompiendo las cadenas del pecado que buscan atarte. He visto almas en el infierno, sus gritos resonando en cavernas de desesperación, atormentadas por pecados que podrían haber confesado pero no lo hicieron, pequeñas mentiras que se convirtieron en telarañas, momentos de ira que se endurecieron en odio, placeres fugaces que se convirtieron en adicciones. Sus rostros me persiguen, sus voces son un recordatorio constante de lo que está en juego. Tu alma es el tesoro de Dios, una creación de infinito valor a sus ojos. No permitas que nadie, ni siquiera tú mismo, juegue con su destino eterno. Haz del arrepentimiento tu pan de cada día, tu escudo contra las asechanzas del enemigo. Confiesa no solo los pecados obvios, sino también los sutiles, la envidia que sientes al navegar por las redes sociales, el orgullo que te invade al compararte con los demás, la pereza que te impide orar. He caminado por el valle de la muerte, he visto las consecuencias de la negligencia, y ahora estoy ante ti, suplicándote, no dejes pasar ni un solo día sin buscar el perdón de Dios. Cada momento que demores es un momento en que lo arriesgas todo. Vive como si cada día fuera el último, porque un día lo será, y solo un corazón purificado por el arrepentimiento se presentará ante Dios sin vergüenza. En una visión que aún me estremece, un ángel del Señor tomó mi espíritu y me abrió los ojos a la guerra invisible que nos rodea, una batalla por las almas de los creyentes. Detrás de cada pecado se esconde un demonio, una fuerza maligna que teje cadenas para atar incluso a los fieles a sus debilidades. Estas no son meras metáforas ni ideas abstractas, son entidades reales y astutas que orquestan comportamientos compulsivos, adicciones y patrones que arrastran las almas a la destrucción. El ángel me guió a las casas de los creyentes, revelándome cómo los demonios se infiltran en quienes se dicen hijos de Dios, filtrándose por las grietas de los pecados no arrepentidos. Vi a un hombre entrar en su casa, con un rostro sereno y normal. Pero al salir, su cabeza era la de una serpiente, con ojos que brillaban con engaño y una lengua que rebosaba malicia. El ángel dijo, este hombre está poseído por el espíritu de mentira, sembrando división en la iglesia con sus palabras engañosas. Sus chismes se extienden como veneno, sus calumnias cortan como una cuchilla, desgarrando al pueblo de Dios con falsedades que fracturan la unidad. Surgió otro creyente, y para mi horror, su cabeza era la de una cabra, con los cuernos listos para la batalla y los ojos ardiendo de desafío. Él provoca conflictos, explicó el ángel, provocando discusiones, incitando la ira, convirtiendo la casa de Dios en un campo de batalla donde el amor es pisoteado como cabras que chocan sus cuernos, en una lucha inútil y destructiva. Lo vi discutiendo por nimiedades, con la voz afilada y el corazón endurecido, empujando a otros a conflictos que dejaban heridas sin sanar. Vi a otro con cabeza de perro, el hocico manchado de vergüenza y la mirada baja. Aunque escucha la palabra de Dios, dijo el ángel, regresa a su pecado como un perro a su vómito,
incapaz de liberarse de las lujurias y los hábitos que lo encadenan. Este hombre se sentaba en las bancas, cantaba himnos, pero volvía a caer en pecados secretos, pornografía, borrachera, ira, prometiéndose cada vez que sería la última, pero sin buscar jamás la verdadera liberación. Luego había un hombre cubierto por un caparazón de tortuga, con la mirada apagada mientras escuchaba sermones en la iglesia, pero sin cambiar. Su corazón era una fortaleza contra la verdad de Dios. El ángel reveló que practicaba brujería, su corazón se endureció contra mi palabra, el caparazón bloqueaba el agua de la verdad, dejándolo sumido en la hechicería, insensible al llamado al arrepentimiento. Vi su doble vida, orando en público, lanzando hechizos en secreto, su alma sumida en la oscuridad a pesar de su devoción exterior. Finalmente, vi a un creyente adornado con plumas de pavor real, con la cabeza en alto mientras servía en el ministerio, su voz en alta adoración, pero su corazón frío de orgullo. Este es el espíritu del orgullo, advirtió el ángel. Sirve a Dios, pero anhela la gloria, comparándose con los demás, buscando la alabanza por encima de la humildad. El Señor exalta a los humildes, pero rechaza a los orgullosos. Lo vi disfrutando de los aplausos, resentido por el éxito ajeno. Su servicio, manchado por el deseo de ser visto. Cada demonio miente, conflicto, reincidencia, dureza de corazón. El orgullo trabaja incansablemente para arrastrar almas al infierno, explotando cada pecado no arrepentido para afianzar su dominio. Vi cómo los pecados persistentes otorgan poder a estos espíritus, atando a los creyentes a comportamientos que conducen al tormento eterno. La lengua del mentiroso se convirtió en el silbido de una serpiente. La ira del alborotador, en la embestida de una cabra. La debilidad del adicto, en la compulsión de un perro. La rebelión de la bruja, en el caparazón de una tortuga. La gloria del siervo orgulloso, en el pavoneo de un pavo real. Pero hay esperanza. Por el poder de Cristo, puedes romper estas cadenas. He visto las artimañas del enemigo, como tejen redes, enredándolos en hábitos que creían inofensivos. Conozco la libertad que proviene de resistir mediante el arrepentimiento y la fe, de clamar a Jesús por liberación. Pero debes elegir luchar, rechazar las mentiras, humillarte, alejarte del pecado con toda tu fuerza. No dejes que estos espíritus definan tu eternidad. Elige a Cristo y deja que su fuerza los destruya. El ángel me condujo al infierno, un lugar tan horrible que las palabras flaquean bajo su sombra. Un reino donde la desesperación es una fuerza viva y la esperanza, un recuerdo lejano. Vi almas retorciéndose en agonía, sus cuerpos atravesados por gusanos que se incrustaban en su carne, sus gritos devorados por una oscuridad que latía con malicia. El aire estaba impregnado de un hedor a azufre, arrepentimiento y fuego inextinguible. Y el dolor era tan intenso que caí de rodillas, llorando, con el corazón roto, mientras suplicaba al Señor que los salvara. Su voz, cargada de dolor, respondió: les di innumerables oportunidades para arrepentirse en la tierra, pero las desperdiciaron. Ahora es demasiado tarde. Demonios, grotescos y despiadados, se burlaban de estas almas, con voces cargadas de burla. Escucharon mi palabra, pero viven una doble vida. Siguieron nuestras mentiras, y ahora son nuestros para siempre. Su risa era una espada que cortaba más profundamente que las llamas. Vi a una mujer que una vez cantaba en la iglesia, su voz se elevaba en la adoración, ahora envuelta en llamas que nunca la consumieron. Su piel se quemaba, sus ojos desorbitados por el terror. Gritó: fui una hipócrita practicando brujería mientras servía. Adviertan a mi hermana y a su esposo pastor, vendrán aquí si no se arrepienten. La vi en vida, de pie ante el altar, con sus himnos enmascarando un corazón sumido en la hechicería, sus oraciones vacías mientras se aferraba a hechizos y amuletos. Jesús confirmó que su destino estaba sellado por su negativa a abandonar el pecado, su doble vida, una traición a la gracia que le había sido ofrecida. Vi a un expresidente, antes envuelto en poder y prestigio, ahora bebiendo ácido que le quemaba el alma, un castigo por sacrificios humanos y atrocidades cometidas en secreto.
Su riqueza, sus apartamentos, su gloria fugaz, todo carecía de valor ahora. Las almas a las que había dañado se aferraban a su espalda, el peso de su tormento lo llevaría a través del humo y el fuego por la eternidad. Vi sus rostros acusadores, sus manos arañándolo mientras se tambaleaba bajo su carga. Sus gritos, ahogados por el rugido del fuego. Vi a Franco, un músico venerado por muchos, azotado y atravesado con flechas. Su cuerpo temblaba mientras los demonios se burlaban de él por glorificar a Satanás mediante la música secular. Sus canciones, antaño celebradas, eran cadenas que lo ataban, cada nota un tributo a la oscuridad. El ángel advirtió, la música secular invoca demonios en los hogares, llenándolos de espíritus de seducción, lujuria y rebelión, mientras que la adoración invita a la presencia de Dios y sus ángeles. Vi al mismísimo Satanás, una serpiente enroscada en un trono en el aire, conjurado por canciones mundanas, cuya influencia se extendía como veneno en cada compás, en cada letra. Sus ojos brillaban de triunfo, las almas danzaban a su son, sin percatarse del coste espiritual. Entonces vi a una madre y a sus 2 hijos, cuyo llanto me desgarraba el corazón mientras sufrían por bailar música secular. Su alegría se convirtió en tormento. Un demonio con cuerpo de 1000 pies y cabeza de hombre se burló, seguirás cantando esas canciones que amabas en la tierra. Su voz era un latigazo, su burla implacable. El Señor dijo que ella tocaba música mundana y sus hijos bailaban, invitando a los demonios a su hogar, sin darse cuenta de las consecuencias espirituales. Los vi en vida, riendo en su sala, con la televisión a todo volumen con canciones que glorificaban el pecado. Su inocencia erosionada por melodías que traían oscuridad. Caminé por los pasillos del infierno, cada paso más pesado que el anterior, oyendo gritos que nunca cesaban, viendo cadenas forjadas por decisiones tomadas en la vida. Un jugador estaba sentado a una mesa, con las manos temblorosas mientras hacía una apuesta tras otra, sabiendo que cada pérdida era eterna, su rostro grabado por una desesperación que me desgarraba hasta la médula. Un aficionado a los deportes gritaba en un estadio fantasmal, su obsesión ahora su prisión, los vítores huecos y burlones, en un bucle infinito como una maldición. Un mentiroso estaba rodeado de serpientes, sus silbidos reflejaban su engaño, sus colmillos se hundían en su alma. Un sirviente orgulloso estaba solo, sus plumas de pavor real marchitándose bajo el peso de su arrogancia, su gloria se convirtió en ceniza. Un adicto arañaba el aire, persiguiendo una euforia que nunca llegaba, su tormento, un reflejo de su esclavitud terrenal. Estas escenas me quemaron el alma, una advertencia que no puedo olvidar. Me quedé en ese lugar de tormento, con el corazón roto por aquellos que pudieron haber elegido otra cosa, que escucharon el Evangelio pero se alejaron, que pensaron que tenían tiempo para arrepentirse. El fuego del infierno es real y arde por quienes rechazan la oportunidad de volver a Dios. Te lo ruego, no dejes que este sea tu fin. Elige el arrepentimiento, elige a Cristo y escapa del destino que presencié. Durante un retiro de oración, mientras abríamos nuestros corazones a Dios en plena noche, sentí una repentina presión sofocante, como si me estuvieran quitando el aire de los pulmones, y el pecho se me oprimía con una fuerza invisible. La voz del Señor llegó solemne y clara, rompiendo el silencio, te mostraré cómo muere la gente. El miedo me agarró como un hierro, frío e implacable. Pensé que moría para siempre, que mi vida se desvanecía en ese momento de ferviente oración. Me volví hacia mi esposa, con la voz temblorosa de desesperación, y le pedí que rezara, confesando cualquier pecado desconocido en una súplica de misericordia, con el corazón latiendo con fuerza mientras me rendía a la voluntad de Dios. Entonces, una explosión estalló dentro de mí como un globo que se revienta en mi pecho, sacudiendo mi ser hasta la médula. El aire brotó de mi boca, una corriente poderosa que sentí como si mi alma se desprendiera de mi cuerpo, arrastrada hacia lo desconocido. Estaba muerto, envuelto en una oscuridad tan completa que se tragó todo sentido de orientación, dejándome ingrávido, confundido y completamente solo. El silencio era ensordecedor, roto solo por mi propia desorientación, mi mente lidiando con el vacío, mis pensamientos luchando por darle sentido a la nada.
Flotaba sin forma en un reino donde el tiempo dejaba de existir, donde el mundo físico era un recuerdo lejano. Entonces, otra explosión, como un globo llenándose de aire, y mi alma volvió a mi cuerpo con una fuerza que me despertó de golpe. Temblaba incontrolablemente, una corriente me recorría el cuerpo, mi corazón latía con fuerza ante la realidad de lo que había vivido. El rostro de mi esposa se enfocó en mí, sus ojos abiertos por la preocupación, sus oraciones aún flotando en el aire. Entonces comprendí que el aliento de vida pertenece solo a Dios, un don sagrado que no podemos controlar, una gracia fugaz que damos por sentada. Génesis 2:7 declara, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Isaías 46:8 nos recuerda, toda carne es hierba, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Salmo 144:4 dice, el hombre es como la vanidad, sus días son como una sombra que pasa. Proverbios 27:1 advierte, no te jactes del mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Esta experiencia grabó en mí la fragilidad de la vida, la verdad de que no somos dueños de nuestra respiración. Cada momento que vivimos es la gracia de Dios, una oportunidad para arrepentirnos, para alinearnos a su voluntad, para prepararnos para la eternidad que nos espera. Vi la realidad de la muerte, sentí su peso y me cambió para siempre. Me presento ante ti ahora, con la voz quebrada por la urgencia, suplicando, aprovecha este momento, porque el mañana no está garantizado. No dejes que la muerte te sorprenda desprevenido, con pecados sin confesar, con un corazón indomable, con el alma aún atada al mundo. Confiesa tus pecados, busca la misericordia de Dios y vive cada día como si fuera el último. Porque un día lo será, y solo un corazón limpiado por el arrepentimiento podrá presentarse ante Dios sin vergüenza. Presencié la muerte de pecadores, una visión que me atormentará hasta mi último aliento. Sus almas fueron arrancadas de sus cuerpos, arrancadas con una violencia que me estremeció, y capturadas por demonios, esqueletos envueltos en una capa negra, con sus ojos hundidos brillando con malicia. Sus látigos resonaban como truenos en el reino espiritual. Estos espíritus los arrastraron por un camino oscuro, un túnel de sombras que latía de terror, cuyas paredes se cerraban como si estuvieran vivas, conduciendo al pozo de fuego donde los gritos nunca cesan. El terror era abrumador, un miedo visceral que desgarraba el alma, la comprensión del peso de la eternidad que se derrumba demasiado tarde. Los pecadores solo ven el mundo espiritual cuando es demasiado tarde. Sus llantos por pastores, por seres queridos, resonaban sin respuesta en el vacío, sus súplicas sepultadas por la oscuridad. Vi almas en el infierno, encadenadas a sus pecados, lujuria, avaricia, orgullo, adicción, repitiendo las acciones que las destruyeron, atrapadas en un ciclo de arrepentimiento sin salida, su tormento, un reflejo de sus decisiones terrenales. El ángel explicó que cada alma es llevada a una parte específica del infierno, un departamento adaptado a su pecado dominante, donde su sufrimiento refleja la vida que vivió. Un jugador estaba sentado a la mesa, con las manos temblorosas mientras apostaba una y otra vez, con la mirada hundida, consciente de que cada pérdida era eterna. Su rostro picaba con una desesperación que me desgarraba profundamente. Lo vi en vida, riendo en los casinos, buscando la emoción de ganar, ignorando el llanto de su familia, las lágrimas de su hija mientras jugaba su futuro. Un aficionado a los deportes gritaba en un estadio fantasmal, su obsesión se había convertido en su prisión. Los vítores, huecos y burlones, se repetían sin cesar como una maldición inquebrantable. Lo vi en vida gritándoles a su esposa e hijos cuando su equipo perdía, maldiciéndolos, su pasión por el deporte eclipsaba su amor por Dios. Una madre y sus 2 hijos sufrieron por abrazar la música mundana. Sus gritos me desgarraron el corazón mientras un demonio con cuerpo de 1000 pies y cabeza de hombre los provocaba. Seguirán cantando esas canciones que amaban en la tierra. Los vi en vida bailando en su sala, con la televisión a todo volumen, canciones que glorificaban el pecado, y su risa ciega ante los demonios que invitaban.
El Señor dijo que ella ponía música mundana y sus hijos bailaban, invitando a los demonios a su hogar, sin percatarse de las consecuencias espirituales. Estos no eran castigos aleatorios, sino el fin natural de las decisiones que tomaban en la vida. Cada decisión era un obstáculo en el camino hacia su destino. Vi almas vagando, con la boca moviéndose en silencio, agobiadas por cadenas de arrepentimiento, recuerdos de sermones ignorados, advertencias descartadas, oportunidades de arrepentirse desechadas como baratijas sin valor. Un mentiroso estaba rodeado de serpientes, sus silbidos hacían eco de su engaño, sus colmillos se hundían en su alma mientras gritaba pidiendo misericordia que nunca llegó. Un sirviente orgulloso se quedó solo, con sus plumas de pavor real marchitándose bajo el peso de su arrogancia. Su gloria se convirtió en cenizas mientras los demonios se burlaban de su ambición. Un adicto arañaba el aire, buscando una euforia que nunca llegaba. Su tormento, un reflejo de su esclavitud terrenal, su cuerpo atormentado por un dolor que nunca se aliviaba. Un chisme vagaba, su lengua silenciada, sus palabras ahora serpientes que se volvían contra ella. Cada siseo, un recordatorio de las vidas que destrozó. Una rebelde que abrazó la brujería se sentó en la oscuridad, con el corazón aún endurecido. Su caparazón de tortuga, ahora una prisión, bloqueando cualquier esperanza de redención. Los demonios que los atormentaban eran los mismos que los ataron en vida, y ahora se burlaban de su incapacidad para acercarse a Dios. Su risa era un escalofriante recordatorio de las decisiones que los llevaron hasta aquí. Me quedé en ese valle de tormento, con el corazón roto por aquellos que pudieron haber elegido otra cosa, quienes escucharon el Evangelio pero se alejaron, quienes pensaron que tenían tiempo para arrepentirse. Cada acción, cada decisión, construye tu eternidad, para bien o para mal. Vi las consecuencias de una vida dedicada al egoísmo, al placer, al orgullo. Y te lo ruego, no dejes que tus decisiones te lleven a este lugar de dolor eterno. Elige a Cristo. Elige el arrepentimiento. Elige la vida antes de que el túnel se cierre y comience el fuego. Hermanos y hermanas, mi viaje a través de la muerte y el infierno no tuvo como objetivo paralizarlos con miedo, sino despertarlos a la urgencia penetrante de este mismo momento, un momento que podría ser el último. Tu vida en la tierra es un suspiro fugaz, un hilo frágil que puede romperse sin previo aviso, dejándote solo ante las puertas de la eternidad. Cada decisión que tomas, cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que albergas, cada acto que realizas, teje la tela de tu destino eterno, determinando si disfrutarás de la gloria del cielo o soportarás el tormento eterno del infierno. He caminado por las cavernas de la desesperación, he visto los horrores de un lugar donde las almas están atadas por cadenas forjadas en vida, cadenas de pecados sin arrepentimiento, de orgullo, de mentiras, de placeres mundanos que prometían alegría pero traían destrucción. Los gritos de los perdidos aún resuenan en mi corazón, sus rostros marcados por el arrepentimiento, sus voces clamando por una oportunidad perdida hace mucho tiempo, burladas por demonios que una vez susurraron tentaciones que creían inofensivas. He visto al jugador, con las manos temblorosas mientras apostaba lo que le pesaba en el alma. Al mentiroso atrapado por las serpientes de su propio engaño. Al sirviente orgulloso humillado por su propia arrogancia. A la madre y a sus hijos atormentados por bailar canciones que invitaban a la oscuridad. Me duele el corazón con un peso que no puedo soportar solo, un anhelo desesperado de que evites su destino, de que escapes del fuego que arde sin fin, donde los gusanos excavan y los demonios ríen, donde el arrepentimiento es un tormento más agudo que cualquier llama. El arrepentimiento es tu salvación, un acto diario de entrega que rompe las cadenas del enemigo y te acerca al corazón de la misericordia de Dios. No es una oración de una sola vez, sino un estilo de vida, un compromiso inquebrantable de confesar tus pecados con honestidad pura y sin filtros, de examinar tu corazón con valentía inquebrantable y de alejarte de las tentaciones del mundo que buscan atraparte. La música secular, con sus ritmos seductores y letras que glorifican el pecado, invita a los demonios a entrar en tu hogar, envenenando tu espíritu y a tus familias. El orgullo, ese sutil susurro que te exalta por encima de los demás, te ciega a la humildad y te opone a la voluntad de Dios.
Las mentiras, ya sean pequeñas o grandes, fracturan el cuerpo de Cristo, sembrando división donde debería reinar la unidad. El conflicto nacido de la ira o la envidia destruye el amor que Dios nos manda encarnar. Las adicciones al placer, a las sustancias, a la aprobación, encadenan el alma a un amo que solo ofrece la muerte. Estas no son indulgencias inofensivas, sino trampas que conducen a la pérdida eterna, trampas que se estrechan con cada momento de impenitencia. He visto sus consecuencias en el infierno, donde las almas reviven sus decisiones, atormentadas por los mismos demonios a los que una vez obedecieron. Sus llantos son un inquietante recordatorio de las oportunidades desperdiciadas. No dejes que esta sea tu historia. El aliento en tus pulmones es la gracia de Dios, un don sagrado dado no para que lo desperdicies en placeres fugaces, sino para arreglar las cosas, para vivir para Él, para prepararte para el día en que te presentes ante su trono, donde cada secreto quedará al descubierto y cada elección será juzgada. Enseñen a sus hijos los caminos de Dios, pues sus almas son igual de vulnerables, igual de valiosas, igual de responsables ante Dios. Vi niños en el infierno, con sus llantos desgarrando mi corazón, sufriendo porque sus padres no los guiaron en la rectitud, permitiendo que el encanto del mundo, su música, sus valores, sus distracciones, moldeara sus corazones. Criarlos para que conozcan al Señor, amen su palabra y lo adoren solo a Él. Denles ejemplo viviendo una vida de santidad, mostrándoles que la eternidad no es un concepto lejano, sino una realidad que se moldea a cada instante. No dejes que bailen al son del mundo, sin darse cuenta de los demonios que atraen. No dejes que crezcan persiguiendo la vanidad, creyendo que la riqueza, la fama o el placer los satisfarán. Enséñales a temer a Dios, a buscar su rostro, a andar en su verdad, porque incluso ellos enfrentarán la eternidad solos, igual que tú. He visto a madres llorando en el infierno, con sus hijos a su lado, todo porque creían tener tiempo para enseñar, para corregir, para arrepentirse. No cometas su error. Empieza hoy. Empieza ahora con cada palabra, cada lección, cada oración que ofreces por sus almas. El mundo te tentará con su brillo, sus promesas de felicidad, sus ilusiones de control. Pero he visto a dónde conduce ese camino. He recorrido los pasillos del infierno, donde el aire está cargado de arrepentimiento, donde las almas están atadas por decisiones que tomaron por ignorancia o por desafío. El jugador, que apostó el futuro de su familia, ahora apuesta eternamente. Cada pérdida es una puñalada en su alma. El mentiroso cuyas palabras destrozaron al pueblo de Dios ahora se retuerce mientras las serpientes repiten su engaño. El siervo orgulloso que ansiaba gloria por encima de humildad se yergue solo, con sus plumas de orgullo convertidas en ceniza. La madre que llenó su hogar de música mundana ahora llora con sus hijos, atormentada por los demonios que ellos invitaron. Estas no son historias, sino realidades. Advertencias de un Dios que te ama demasiado como para dejarte caminar ciegamente hacia la destrucción. Su misericordia es inmensa, pero tiene una fecha límite, tu último aliento, un momento impredecible. Te suplico que no esperes hasta estar ante las puertas de la eternidad, viendo demonios que antes no podías ver, anhelando una oportunidad perdida para siempre. Acude a Jesús ahora, mientras su misericordia aún te alcanza, mientras su gracia aún te llama. Vive con humildad, andando en la mansedumbre que agrada a Dios, sirviendo a los demás sin buscar elogios. Ama profundamente, perdonando a quienes te ofenden, mostrando al mundo el corazón de Cristo. Adorar con pureza, ofreciendo canciones y oraciones que honren a Dios, no las melodías seductoras del mundo que invitan a la oscuridad. Que tu vida sea un testimonio que brille en el cielo, un faro de la gracia de Dios, no un arrepentimiento que arde en el infierno. Este mensaje exige acción, no solo reflexión. Empieza hoy mismo dedicando un tiempo cada noche a examinar tu corazón. Arrodíllate ante Dios y pregúntate, ¿qué hice hoy que te honró? ¿Qué hice que contristó tu espíritu? Confiesa cada pecado, por pequeño que sea, cada palabra áspera, cada pensamiento lujurioso, cada momento de orgullo o envidia. Escríbelos si te ayuda.
Luego entrégalos a Jesús, pidiéndole fuerza para cambiar. No permitas que la vergüenza ni el orgullo te impidan hablar. Su perdón te espera. Luego, limpia tu hogar de influencias que invitan a la oscuridad. Elimina la música secular que glorifica el pecado y reemplázala con adoración que exalta a Dios. Revisa tus listas de reproducción, tus servicios de streaming y los dispositivos de tus hijos. Si una canción no honra a Cristo, bórrala. Esto no es legalismo, es protección espiritual, resguardar tu alma y a tu familia de la influencia demoníaca. Vi hogares en el infierno donde la música era la puerta de entrada para los demonios. No dejes que el tuyo sea el próximo. Comprométete a leer las Escrituras a diario, aunque sea solo un versículo. Deja que la palabra de Dios sea tu guía, tu espejo, tu fortaleza. El Salmo 119, 11 dice, «En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti». Haz que sea tu pan de cada día, un escudo contra la tentación. En tus relaciones, prioriza el amor sobre el conflicto. Si has ofendido a alguien, acércate hoy mismo, llámalo, escríbele o reúnase con él en persona y pídele perdón. No dejes que los rencores se acumulen, son cadenas que te atan. Si sientes la tentación de chismear, detente y ora, pidiéndole a Dios que guarde tu lengua. Santiago 3, 6 advierte que la lengua puede encender un fuego, no dejes que provoque división en la casa de Dios. Sirve en tu iglesia con humildad, sin buscar reconocimiento, sino la gloria de Dios. Si ocupas un puesto de liderazgo, examina tu corazón para ver si hay orgullo. Da un paso atrás si sirves buscando aplausos en lugar de obediencia. Enseña a tus hijos a orar, a leer la Biblia y a adorar. Dedica tiempo en familia cada semana para estudiar juntos la palabra de Dios, cantar sus alabanzas y orar pidiendo protección contra el enemigo. Deuteronomio 6, 7 nos manda a enseñar diligentemente los caminos de Dios a nuestros hijos. No descuides este llamado. Si luchas con alguna adicción, ya sea a sustancias, a las pantallas o a la aprobación, busca ayuda ahora. Busca un pastor o consejero de confianza. Únete a un grupo de apoyo y entrega tu debilidad a Cristo a diario, Él es más fuerte que cualquier cadena. Cuida tu tiempo y tu corazón. Limita el uso de las redes sociales, donde abundan la envidia y la comparación, y reemplázalas con momentos de oración y reflexión. Ayuna con regularidad, no solo de comida, sino también de distracciones mundanas como la televisión y el entretenimiento, de cualquier cosa que te aleje de Dios. Usa ese tiempo para buscar su rostro, para escuchar su voz. Sé intencional al dar. Apoya a tu iglesia. Ayuda a los necesitados. Muestra generosidad sin esperar recompensa. Mateo 6, 4 promete que Dios ve lo que se hace en secreto y te recompensará. Sobre todo, vive con la eternidad en mente antes de cada decisión. Pregúntate, ¿glorificará esto a Dios? ¿Se presentará esto ante su trono? He visto las consecuencias de una vida dedicada a uno mismo, el tormento, el arrepentimiento, el fuego, y te ruego que no dejes que ese sea tu fin. Cada decisión es un paso hacia la eternidad, cada momento, una oportunidad para alinearte con la voluntad de Dios. Si este mensaje te conmueve, no lo dejes pasar como un pensamiento fugaz. Comenta amén, con tu nombre y ciudad abajo, y toma la decisión hoy de caminar en la luz de Dios. Puede que el mañana nunca llegue, pero su gracia está aquí ahora, aprovéchala. Entrégate plenamente y vive para la eternidad, con un corazón limpio, un alma preparada y una vida que refleje la gloria de Cristo. Muchos creen que la fe sola basta para la salvación. Pero ¿y si la misericordia tiene una fecha límite, una invisible y que se acerca cada minuto? Esta es la historia real de un hombre de 83 años que creyó tener tiempo hasta una noche tranquila. Su corazón se detuvo y su alma fue arrebatada, sin luz, sin voz, solo oscuridad y una puerta. Lo que vio al otro lado no estaba reservado para asesinos ni ateos, estaba lleno de hombres buenos, padres, feligreses, personas que creían estar bien hasta que fue demasiado tarde. Y,
Sin embargo, un pequeño acto de bondad que había olvidado fue la razón por la que fue enviado de vuelta. Ahora pregúntate, si esta noche fuera tu último aliento, ¿te salvarías o te guiarían a donde ellos estaban? Antes de empezar, deja tu nombre y la ciudad desde la que nos ves en los comentarios. Queremos orar por ti, pidiendo a Dios que llene tu vida, tu hogar y a tus seres queridos de paz. No estás aquí por casualidad, oremos por ti por tu nombre. Que Dios te bendiga. Hoy quiero compartirles algo muy personal, una historia difícil de contar. Lo que viví aún perdura en mi mente como si hubiera sucedido anoche. Me llamo Nathaniel. Tengo 83 años y he pasado la mayor parte de mi vida en Boston, Massachusetts. Antes de que esto sucediera, me conocían como un hombre de negocios respetable. Era de esos que se veían estrechando manos en galas de lujo, sentados en primera fila en cenas benéficas, sonriendo para fotos que apenas recordaba después. Incluso tengo un hijo, aunque no lo he visto en más de una década. La fe nunca fue lo mío. La iglesia era para quienes necesitaban consuelo, Dios era para los funerales. Creía en el trabajo duro, el dinero y en mantenerme alerta. Creía tenerlo todo bajo control hasta que una noche a finales de 2023, todo cambió. Es difícil hablar de ello, no porque me avergüence, sino porque lo que vi fue tan vívido, tan real. Cambió todo lo que creía entender sobre la vida, la muerte y lo que nos espera después. Puede que estés escuchando con dudas, está bien. Pero te insto a que no te des la vuelta demasiado rápido. Puede que ahora mismo estés recorriendo un camino, sin darte cuenta, que te lleva al mismo lugar que yo. Tal vez hayas tomado algunas de las mismas decisiones que yo tomé sin darte cuenta del precio. No se trata de asustarte, se trata de despertar antes de que sea demasiado tarde. Si aún respiras, si aún puedes escuchar, te invito a caminar conmigo hasta el final. Esa noche fue como cualquier otra. La casa estaba en silencio. Mi esposa se había acostado temprano y yo estaba solo en nuestra habitación, sentado en el borde de la cama con el televisor apagado, sin ruido, sin distracciones, solo yo, con un cigarrillo en una mano y un vaso de whisky en la otra. Ese era mi consuelo, mi rutina nocturna. No sé por qué, pero algo no encajaba. Empezó con una ligera presión en el pecho, solo una ligera opresión al principio. Nada que me asustara, pensé que era indigestión o tal vez la vejez que se acercaba sigilosamente. Di otro sorbo, otra calada. Pero en cuestión de segundos, la presión se hizo más intensa, como si algo me estuviera encima. Recuerdo que mis dedos se soltaron, el vaso se cayó y se hizo añicos en el suelo. Oí a mi esposa gritar mi nombre. Su voz resonó, pero se sentía distante, como si me llamara desde el otro lado de una pared. Entonces mi visión empezó a nublarse. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me atravesaría las costillas. Sentí frío en las extremidades. Mis ojos comenzaron a cerrarse y toda la fuerza de mi cuerpo se desvaneció. Y entonces, nada. Solo oscuridad. No sentí dolor, ni siquiera miedo al principio, solo silencio, y luego una sacudida. De repente, desperté, pero no como esperaba. Estaba fuera de mí, flotando, mirando hacia abajo, y lo que vi me conmovió profundamente. Allí estaba, mi propio cuerpo, inmóvil en el suelo. Mi esposa estaba arrodillada a mi lado, llorando y pidiendo ayuda a gritos. Los paramédicos entraron a toda prisa, se encendieron luces, pero yo no estaba dentro. Estaba en otro lugar, observando. Entonces noté algo. A mi izquierda, había una presencia. Me giré, y en ese instante, un miedo como nunca antes había sentido me invadió. No era un hombre, no era un paramédico, era una figura, silenciosa, alta, inmóvil. No sé cómo lo supe, pero sabía que no era humano. No era malvado, pero era aterrador, el tipo de terror que hace que tu alma quiera correr, incluso si tu cuerpo no puede moverse. No habló,
No tenía por qué hacerlo. Lentamente, se acercó a mí y me levantó, no físicamente, fue mi alma lo que tomó. Lo sentí como un viento que me empujaba hacia arriba desde el interior de mi pecho. Al ascender por el techo de mi casa, vi algo difícil de describir. Sobre la ciudad, había más seres moviéndose por el cielo nocturno, cada uno con un alma, algunos pacíficos, otros asustados. Se movían como una red silenciosa por el horizonte. ¿Eran todos como él? ¿Era Azrael, el ángel de la muerte? No lo sé. Quizás eran de su especie, quizás mensajeros, pero yo estaba entre ellos ahora, ya no formaba parte del mundo de abajo. Y a medida que la tierra se hacía más pequeña bajo mis pies, una verdad se apoderó de mí con mayor fuerza que cualquier otra, ya no tenía el control. Seguimos ascendiendo, la ciudad bajo nosotros se hacía más pequeña, como un pueblo de juguete que desaparece en la palma de una mano. Podía ver carreteras, tejados, ventanas brillantes. Debería haberme sentido en paz, pero no era así, algo andaba mal, y lo presentía. Entonces todo cambió. El cielo a mi alrededor, antes débilmente iluminado por estrellas, empezó a oscurecerse. No como el anochecer, esto era diferente. El aire mismo se densificó. La luz empezó a desvanecerse. Era como sumergirse en una tormenta hecha no de nubes, sino de silencio y sombras. Ya no subía ni bajaba, flotaba, suspendido en una oscuridad tan densa que parecía viva. Fue entonces cuando empecé a oírlos, susurros, llantos, gritos, no fuertes, pero sí por todas partes, aunque distantes, como si alguien gritara bajo el agua. Cientos de voces, quizá miles, a mi alrededor. Gritaban, algunas de agonía, otras de rabia, otras simplemente destrozadas. Intenté moverme, pero no pude. Mis manos se agitaban, pero no había nada a lo que agarrarse, nada que empujar. Mi cuerpo, si es que tenía cuerpo, sentía como si lo jalaran en todas direcciones a la vez. Mi mente daba vueltas. ¿Dónde estaba? Y entonces lo vi, una puerta. Surgió de la oscuridad, alta y fría, hecha de lo que parecía piedra tallada, antigua, pesada, desgastada como si hubiera existido desde el principio de los tiempos. Símbolos que no reconocí estaban grabados en ella, algunos brillaban débilmente, otros se agrietaban y se rompían. La puerta no se abrió lentamente, simplemente se abrió. ¿Y qué aguardaba tras ella? No tengo palabras. En el momento en que crucé ese umbral, un miedo profundo, primario y desgarrador me invadió como una marea. Todo mi ser gritaba que volviera atrás, pero no había vuelta atrás. Había entrado en algo que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado, el infierno, no llamas ni orcas, no como en los dibujos animados. Era frío, antiguo, pesado. El suelo bajo mis pies se agrietaba a cada paso, como si caminara sobre huesos o piedra podrida. El aire estaba denso de sombras que se movían, susurraban, observaban. A mi alrededor, las paredes parecían moverse, como un laberinto. Un sinfín de susurros me seguían, algunos furiosos, otros sollozando, todos de dolor. Era un lugar de arrepentimiento, un lugar donde el tiempo se detenía, pero el dolor nunca. En el fondo, con una certeza indescriptible, comprendí que no pertenecía allí. Pero me habían traído aquí por una razón, no como castigo, sino como testigo. Seguí caminando, o quizá a la deriva, era difícil saberlo. El suelo se agrietaba bajo mis pies a cada paso, como una piedra vieja a punto de ceder. Las paredes a mi alrededor vibraban con algo que no podía identificar, como si el lugar mismo respirara, observando. Y entonces lo vi. A un lado del camino, apenas visible entre las sombras, había un hombre de rodillas. Se aferraba la cabeza con las manos como si intentara evitar que se le partiera en dos. Su cuerpo temblaba, y de sus labios salía un susurro constante, entrecortado, desesperado, que repetía las mismas palabras: mi familia, mis hijos, mentí. ¿Mentí?
Algo dentro de mí quería ayudarlo. Extendí la mano, solo para darme cuenta de que no podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado, no por la fuerza, sino por el peso abrumador del dolor que emanaba de él. Entonces sucedió, no solo escuché su dolor, lo vi. Como una película que se proyectaba ante mis ojos, su vida se desplegó. Había sido un buen hombre, padre, esposo. Vi la sonrisa de sus hijos cuando entró por la puerta. Vi el amor en sus ojos. Vi cenas en la mesa, risas, cuentos para dormir. Y entonces un amigo lo invitó al casino solo una noche, solo por diversión. Ganó, no mucho, pero lo suficiente como para emocionarse. Esa emoción se convirtió en hambre. Los fines de semana se convirtieron en días laborables, las horas, en noches. Las apuestas se hicieron más grandes, las apuestas más altas. Empezó a perder el sueño, luego el tiempo con sus hijos, luego el dinero de la hipoteca. Una a una, las cosas que una vez apreció fueron puestas sobre la mesa, y perdidas. Vi a su hija llorar en la cocina porque se le había acabado el dinero para la escuela. Vi a su esposa encerrarse en el dormitorio, susurrando oraciones que parecían no tener respuesta. Lo vi llegar a casa borracho y avergonzado, pero convencido de que podía recuperarlo todo. Pero nunca lo hizo. Lo perdió todo. Cuando ya no le quedaba nada que perder, se quitó la vida. De vuelta en ese lugar, el hombre me miró. Sus ojos se encontraron con los míos, vacíos, rojos, ardiendo con un arrepentimiento tan profundo que me atravesó el alma. Su voz se quebró, baja y distante, creí que lo tenía bajo control. Creí que podía vencer las adversidades. Creí que tenía tiempo. Cada palabra salía más lenta, no solo me hablaba a mí, se estaba confesando a sí mismo. Todas esas decisiones me hacían sentir libertad, pero eran cadenas. Construí este lugar con mis propias manos, pieza por pieza. Sus últimas palabras resonaron como un trueno, aunque apenas las susurró, no me queda nada. Ni amor, ni paz, ni valor. Lo destruí todo. Luego apartó la mirada. No sabía qué decir, en realidad, no podía decir nada, así que seguí caminando, con su voz resonando tras de mí. En el infierno, el pasado nunca muere, te sigue. El camino empezó a estrecharse, lentamente al principio, luego bruscamente, serpenteando y retorciéndose como la columna vertebral de una gran serpiente deslizándose en la oscuridad. Los muros se cerraban a ambos lados, ásperos y fríos, zumbando con una vibración sorda que parecía resonar bajo tierra. Mis pasos resonaron contra la piedra, y el aire se volvió más pesado, más denso, con algo que no podía identificar. Entonces el pasillo se abrió a una amplia cámara resonante, vasta y silenciosa, como un caparazón vaciado de algo antiguo y olvidado hace mucho tiempo. El frío en ese lugar no era físico, era el frío de la ausencia, de vida, de amor, de cualquier cosa real. En el centro, solo bajo el peso de un juicio invisible, se arrodillaba un hombre. Tenía la espalda encorvada, los puños tan apretados que los nudillos palidecían. No rezaba. No lloraba. Se preparaba como para una batalla que ya había perdido, pero que aún se negaba a rendirse. Tenía la cabeza gacha, pero la tensión que irradiaba de su cuerpo me lo decía todo. Era un hombre que seguía atrapado en su propio muro. Entonces oí, débil al principio, pero inconfundible, el sonido de una multitud, vítores, gritos, aplausos, cánticos desenfrenados y pisotones atronadores que resonaban en el vacío como los recuerdos de un estadio que se negaba a morir. El sonido no pertenecía a ese lugar, pero llenaba cada rincón de aquel pasillo hueco. A lo lejos, apenas visible como un fantasma, se alzaba la silueta de un enorme estadio deportivo. Se alzaba entre las sombras, más grande que cualquier edificio que hubiera visto en el mundo real. Una presencia fantasmal que se tragaba el espacio como un monumento a un culto fuera de lugar. Me acerqué con cautela, cada paso resonaba más fuerte que el anterior.
El hombre llevaba una camiseta, descolorida y rota, con los colores de un equipo que recordaba vagamente de años atrás. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de rabia, no una rabia nueva, sino la vieja, esa que solo puede refugiarse en su interior. Me arrodillé a su lado. ¿Quién eres?, pregunté en voz baja. ¿Por qué estás aquí? Al principio, no respondió, tenía la mandíbula apretada, la mirada fija en el suelo, como si temiera levantar la vista, no a mí, sino a sí mismo. Después de un momento, habló lenta y dolorosamente, como si cada palabra brotara de lo más profundo de su ser. Esto lo era todo para mí. No hizo falta que lo explicara. Ya sabía lo que significaba, el equipo, el partido. Cada fin de semana había ido a la guerra, no solo observaba, la vivía, la respiraba. Sus victorias eran suyas. Sus derrotas las tomaba como algo personal. Hizo una pausa, su voz tembló como si finalmente se hubiera agrietado la armadura que le rodeaba el alma. Me consideraba cristiano, susurró, pero nunca leía la Biblia, nunca oraba. La iglesia era una broma para mí, el día de partido era mi sabbat. Apretó los puños, podía oírle rechinar los dientes. Cuando perdían, yo lo perdía todo. Tiraba cosas. Gritaba. Maldecía a mi esposa, a mis hijos. Los culpaba de mi mal humor, de mi ira, como si fueran solo personajes secundarios de una serie que yo había convertido en mi Dios. Me miró solo un segundo, tenía los ojos hundidos, pero un fuego aún ardía tras ellos. Un fuego que no se había extinguido, sino que hacía tiempo que se había vuelto contra él. Destruí mi propia casa, eché a todos, pero seguí mirando, seguí gritando. No pude detener el partido, el equipo. Se volvió más grande que mi familia, más grande que mi fe, más grande que cualquier cosa. Entonces su voz se apagó, apenas un suspiro. Cuando terminó la temporada, cuando se apagaron las luces, estaba solo. Volteó la cabeza lentamente hacia el estadio lejano. La multitud seguía rugiendo, pero ahora estaba vacía. Un ciclo mecánico de celebración que había perdido todo significado. Todavía los oigo, dijo. Todos los días, victoria, derrota, una y otra vez. Pero nada de eso importa, ya no. Exhaló lenta y profundamente, como si fuera su último aliento de confesión, le entregué mi alma a un marcador. Dicho esto, volvió a mirar al suelo y no dijo nada más. Me quedé allí un rato, escuchando las ovaciones incesantes, observando a un hombre que había entregado su adoración a un juego y había perdido la eternidad, persiguiendo algo que jamás podría corresponderle. Luego me puse de pie y seguí caminando. El aire cambió de nuevo, casi imperceptiblemente al principio. Un zumbido sordo empezó a vibrar a través del suelo, como algo antiguo que se agitaba bajo la superficie. Entonces llegó el frío, no un escalofrío en la piel, sino algo más profundo. Un frío que me atravesó los huesos y la memoria, despertando un miedo instintivo que no podía explicar. Desde la tierra fracturada, una niebla gris comenzó a elevarse. Se enroscó alrededor de mis piernas como el humo de un fuego moribundo, aferrándose a mí como si intentara arrastrarme hacia abajo. El camino se desdibujó, los colores se desvanecieron, los bordes se disolvieron. Era como si la estructura misma de este lugar, la piedra, el silencio, el espacio mismo, se estuviera deshaciendo. Entonces lo sentí, ni un sonido, ni un movimiento, solo una presencia repentina, absoluta, abrumadora. No llegó. No caminó, ni descendió, ni emergió, simplemente estaba allí, parado frente a mí sin previo aviso, sin sonido alguno, pero tan innegable como la gravedad. Un ser alto, envuelto en sombras, su silueta se percibía más que se veía. Su figura se fundía con la oscuridad que lo rodeaba, como si la luz misma hubiera renunciado a tocarlo. Permanecía inmóvil, enorme, envuelto en algo que parecía algo, pero que se movía como humo. Vastas cortinas de noche se extendían, absorbiendo el escaso resplandor que quedaba en el aire. No pude verle la cara.
No sé si tenía una, pero sentí su mirada clavada en mí, desgarrando cada capa de mi ser. No era solo que me mirara, era que veía a través de mí, cada recuerdo, cada motivación, cada máscara. No movió los labios, pero su voz me llenó por dentro. Resonó en mis huesos, en mi columna, en el silencio entre mis pensamientos. Millones, dijo. Millones de almas perdidas aquí, encadenadas por sus deseos, unidas por lo que amaban. El peso de esas palabras me golpeó como un colapso desde arriba, se me encogió el pecho. Quise hablar, negarlo, pero no me salían las palabras. Se me hizo un nudo en la garganta. Entonces él se movió, o quizá la niebla. Ya no lo sabía. El mundo a nuestro alrededor cambió. De repente, ya no caminaba, una fuerza que no comprendía me arrastraba, me deslizaba hacia adelante, como si algo se hubiera apoderado de mi alma y la arrastrara hacia lo más profundo. La niebla que nos rodeaba empezó a disiparse. Entonces lo vi, un valle infinito, vasto, de hollín negro y ceniza. Se extendía más allá de lo que la vista podía seguir, desapareciendo en la oscuridad que parece viva. Dentro, como sombras dentro de sombras, había figuras, cientos, miles, decenas de miles, todas sumidas en el tormento, pero aún moviéndose, aún aferradas a lo que las había destruido. Algunos estaban desplomados frente a pantallas gigantes, ojos hundidos, rostros pálidos, dedos temblorosos como si aún navegaran, aún buscando, aún consumiendo lo que jamás podría llenar su vacío interior. Otros estaban encorvados sobre mesas de juego, con las fichas esparcidas como cenizas, manos temblorosas mientras apostaban una y otra vez, sabiendo que perderían, pero incapaces de detenerse. Era un ritual. Un reflejo. Una adicción que había llegado mucho más allá de la muerte. Y otros simplemente vagaban, en silencio, con los ojos abiertos, susurrando a nadie. Movían la boca, pero no emitían ningún sonido. Alrededor de sus cuellos colgaban cadenas que no eran de metal, sino de recuerdos, arrepentimientos y decisiones que jamás podrían deshacer. Vi lujuria, avaricia, ira, obsesión, vanidad, pero sobre todo, vi arrepentimiento. No del tipo que grita, ni del que implora piedad, sino del que perdura como la podredumbre en el alma. Estaba en todas partes, en sus caras, en su postura, en la forma en que hacían una y otra vez lo mismo, esperando un final diferente que nunca llegaría. Avanzamos por el valle en silencio y pude sentir la gravedad que me atraía, no físicamente sino espiritualmente, como si ese lugar quisiera saber si yo pertenecía allí. Entonces, más adelante, se vislumbró algo aún más oscuro. Llegamos a lo que parecía un enorme coliseo, más grande que cualquier estadio que hubiera visto. Se alzaba sobre el valle como un monumento a una adoración fuera de lugar. El aire se llenó del sonido de una ovación torturada, fuerte, frenética, interminable. Era el rugido de una multitud que no cesaba. Pero no había alegría ni emoción en él, solo un vacío envuelto en ruido. En el centro de la arena se alzaban figuras inmóviles, con los brazos alzados en señal de victoria y los rostros contorsionados por el triunfo. Pero sus ojos los delataban. Sus sonrisas eran huecas, su celebración, falsa. No ganaban. Estaban atrapados. Y a su alrededor, la multitud gritaba sus nombres como si el eco de sus glorias pasadas aún tuviera fuerza. Pero allí, no significaban nada. Era un ruido interminable en un lugar sin futuro. Me giré hacia el ser que estaba a mi lado. Finalmente, el miedo dio paso a algo más, confusión. Desesperación. Mi voz salió áspera, casi quebrada. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué veo esto? ¿Por qué siguen aquí? ¿No los perdonaron? El ser no se movió, pero sentí que me miraba fijamente. Aunque seguía sin verle la cara, sentí su respuesta lenta, profunda y sincera. Porque aún hay esperanza para ti. Me quedé paralizada. No todos los que entran aquí están condenados.
Todavía no. Hay un momento que olvidaste hace mucho, pero el cielo lo recordó. Al terminar de hablar, la niebla empezó a brillar suavemente al principio, como el calor que emana de una piedra. Luego se iluminó, formando una figura, una escena. Un recuerdo que no reconocí al principio, pero el cielo sí. Mientras permanecía en ese valle de sombras, rodeado de tristeza y silencio, algo empezó a cambiar. La niebla que tenía delante empezó a brillar suave y cálidamente, como un recuerdo que se extraía suavemente de lo más profundo de mi alma. Entonces, de repente, vi una escena en la que no había pensado en décadas. Era Boston, a principios de invierno. Las aceras estaban resbaladizas por la nieve vieja y el cielo era de un gris apagado. Reconocí la esquina al instante, frente a mi antiguo edificio de oficinas. La gente pasaba a toda prisa, abrigada y cabizbaja. Me vi de nuevo, 20, quizá 30 años más joven, con un abrigo elegante, un maletín en la mano, con el aspecto de un hombre que tenía un destino importante. Y entonces lo vi, un hombre sin hogar recostado contra la pared, con el abrigo roto, los zapatos empapados y las manos temblando de frío. Tenía la cabeza gacha y ni siquiera pedía ayuda, solo intentaba sobrevivir. Me vi a mí mismo deteniéndome por un instante. Dejé el maletín, me quité el abrigo y, sin decir palabra, me acerqué y se lo puse sobre los hombros. Me miró atónito, ni agradecido ni lloroso, solo sorprendido, como si no pudiera creer que alguien lo viera. Entonces asentí levemente y me alejé, desapareciendo entre la multitud. La niebla se disipó y la visión desapareció, pero la sensación persistió. Me volví hacia el ser que estaba a mi lado, y antes de que pudiera hablar, respondió a la pregunta que ya se estaba formando en mi corazón. Hasta el más pequeño acto de compasión, dijo, resuena con más fuerza en la eternidad de lo que puedas imaginar. Ese momento no fue olvidado. El cielo recuerda lo que el mundo ignora. Me quedé allí, atónito y en silencio. Había vivido tanto tiempo pensando que mi vida no había sido más que una búsqueda egoísta, y sin embargo, allí estaba algo, un simple acto, enterrado en mi memoria, que ahora erguía la prueba de que siempre había existido un destello de luz en mi interior. Pero entonces el tono del ser cambió, ahora más firme, casi solemne. Esa luz era real, dijo. Pero para que te salve, también debes enfrentarte a la oscuridad. Debes enfrentar lo que intentaste olvidar, lo que elegiste ignorar. Antes de que pudiera siquiera preguntar qué quería decir, la niebla se disipó de nuevo, y ya no estaba en el valle. Estaba dentro del espejo de mi propio pasado. El mundo a mi alrededor cambió una vez más, el valle, la niebla, los llantos, todo se disolvió en un nuevo silencio. Y de repente, vi cómo se desplegaba mi propia vida. No era la versión pulida que había ensayado en mi mente durante años, sino la verdad sin filtros que había evitado. Me vi más joven, más perspicaz, más ambicioso. Allí estaba, en salas de juntas abarrotadas, cerrando tratos sin pestañear, pisoteando a quienes una vez consideré amigos. Me vi persiguiendo el poder, midiendo mi valor por el tamaño de un sueldo o la marca de un reloj. Observé cómo me enseñoreaba de los demás sin remordimientos, justificando cada decisión como estrategia, cada despido frío como negocio. Vi cómo mi sonrisa nunca llegaba a mis ojos. Los aplausos ahora parecían huecos, y los ascensos como ladrillos de una torre. Estaba construyendo para mí una torre sin cimientos. Luego vinieron las cenas, las fiestas, el lujo. Me vi sirviendo vino caro, riendo en salas llenas de gente cuyos nombres no recordaba, posando para fotos que salían en revistas que no leía. Todo parecía dorado por fuera, pero al mirarlo ahora, vi el vacío. Tenía los ojos cansados. Mi espíritu se había desvanecido. La alegría no era real, era teatro, una máscara que había llevado durante demasiado tiempo. Sentí la soledad en esas escenas como un viento cortante que cortaba la seda. Por primera vez, me di cuenta de que había estado hambriento de algo más profundo todo el tiempo,
Pero seguí alimentándome con sombras y llamándolo satisfacción. La voz del ser volvió a sonar, más suave, pero más penetrante que nunca. Esto es lo que crearon tus deseos, dijo. Esta es la verdad bajo la imagen. Lo que perseguiste, prestigio, poder, control, no te elevó. Te hundió en la oscuridad. Sentí que el corazón se me hundía bajo el peso de sus palabras. La vergüenza era insoportable, no solo por lo que había hecho, sino por mi ciega vida. No eran pecados que cometí en secreto. Eran decisiones que tomé a plena vista y por las que me alabé. Bajé la cabeza y cerré los ojos. Pero las visiones no cesaron. Seguían viniendo. Rostros que había olvidado. Momentos que dejé pasar. Personas a las que herí con este silencio, con orgullo, con abandono. Quise huir. Quise esconderme del pasado. Pero en ese instante, comprendí la verdad, no hay sanación sin honestidad. Y no hay redención hasta que dejamos que la verdad nos hiera. Susurré, casi temblando, perdóname. Por favor, ¿cómo puedo revertir todo esto? El ser se acercó, y aunque aún no podía ver su rostro, sentí su presencia suavizarse. Solo soportando el peso de tu remordimiento, dijo, y arrepintiéndote de verdad puedes empezar de nuevo. Solo afrontando la verdad que enterraste y purificando tu corazón, puedes caminar hacia la luz. Me quedé rodeado de recuerdos que me herían más profundamente que cualquier espada. Cada momento que había olvidado, o que había elegido olvidar, ahora estaba al descubierto ante mí. No solo las grandes decisiones, sino también los sutiles compromisos, las conversaciones que evité, las personas que utilicé, el orgullo que justifiqué como ambición. Vi los momentos en que guardé silencio cuando debería haber hablado con amabilidad, las personas que pasé por alto, los sentimientos que deseché, las disculpas que nunca ofrecí. Todo estaba aquí ahora, rodeándome como humo, oprimiéndome el pecho como el peso mismo del juicio. No había dónde huir, dónde esconderme. Y por primera vez en mi larga vida, me vi exactamente como era, no como me veían los demás. No como deseaba ser, sino como me veía el cielo. Despojado de estatus, riqueza y excusas. Solo un hombre profundamente defectuoso, profundamente roto, desesperadamente roto. Algo dentro de mí se quebró. No sé si fue mi corazón o mi alma, pero algo cedió. Caí de rodillas, no porque alguien me obligara, sino porque ya no podía soportar el peso de mi propia verdad. Mi voz tembló al susurrar las únicas palabras que ya sentía reales. Perdóname. Por favor, perdóname. Me temblaban los labios. Me dolía el pecho. Y seguí hablando, no con elocuencia, sino con honestidad. Desperdicié tanto. Estaba ciego. Lastimé a la gente. Perseguí sombras. Olvidé lo que importaba. Creí que tenía tiempo. El dolor no era solo emocional, se sentía espiritual, como si mi alma sangrara, derramando cada gramo de tristeza y arrepentimiento que había acumulado durante décadas. Me confesé, no a un hombre ni al ángel que estaba a mi lado, sino a Dios, a quien había ignorado durante tanto tiempo. Y cuanto más confesaba, más ligera me sentía, no porque mi culpa se hubiera desvanecido, sino porque finalmente se estaba liberando. Entonces algo sucedió, una luz. No fue fuerte ni dramática, solo una luz suave y cálida que comenzó a surgir de la oscuridad. No me cegó. No borró el dolor, pero me envolvió como un aliento que no había respirado en años. No lo vi con mis ojos, pero supe en ese momento que esa luz era Jesús. Podía sentir su presencia, no fuera de mí, sino dentro de mí, como si hubiera llegado al centro mismo de mi desamparo y hubiera decidido quedarse. El ser a mi lado observaba en silencio. No me interrumpió. No habló. Pero cuando finalmente lo hizo, sus palabras se quedaron grabadas en mi memoria para siempre. El verdadero remordimiento, dijo, es como una luz que atraviesa incluso la sombra más profunda.
Este es el comienzo, Nathaniel. Ahora tienes un camino por delante, pero solo puede recorrerlo un corazón que elige permanecer humilde y cambiar. Y así, de repente, la oscuridad comenzó a desaparecer. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en el valle. No me rodeaba la oscuridad ni el arrepentimiento. Estaba de vuelta en mi habitación. Todo seguía siendo familiar, los muebles viejos, el suave murmullo de la noche, la suave respiración de mi esposa durmiendo a mi lado. Pero algo dentro de mí había cambiado por completo. Me incorporé lentamente, sin saber si lo que acababa de experimentar había sido un sueño, una visión o algo mucho más real. Sentía el cuerpo ligero, extrañamente ligero, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Me levanté, caminé hacia la ventana y descorrí la cortina. La calle parecía la misma. Las tenues luces del porche, el susurro del viento entre los árboles desnudos, el mundo seguía como si nada hubiera cambiado. Pero para mí, todo había cambiado. Algo en mi corazón era diferente, más tranquilo, más suave. Era como despertar de toda una vida de ruido a un silencio que no amenazaba, sino que sanaba. La luz que había sentido en ese lugar no me había abandonado, seguía conmigo, dentro de mí. Una calidez serena y persistente me recordó lo que había visto y quién me había encontrado en el lugar más oscuro de mi vida. Desde esa mañana, supe que no podía volver a ser el hombre que había sido. Ya no podía fingir que la vida se trataba de éxito, comodidad o admiración. Había visto a dónde conducían esas cosas, y cómo era la gracia cuando encontraba a alguien completamente indigno. Ahora sabía que me habían dado algo que la mayoría de la gente nunca recibe, una segunda oportunidad. No solo para vivir, sino para vivirla bien. Empecé con mi hijo. Lo llamé. Me temblaba la voz. No le di un discurso, simplemente le dije la verdad, que lo sentía, que le había fallado, que lo amaba, aunque hubiera olvidado cómo demostrárselo. La sanación rara vez es instantánea. Pero cada llamada, cada visita, cada conversación se convirtió en un ladrillo en un puente que creía derrumbado hacía tiempo. Y con cada paso hacia él, algo en mí también sanaba. Aprendí a orar de nuevo, no como un niño que recita versos, sino como un alma que finalmente aprende a hablar su propio idioma. Comencé a leer las Escrituras no como un deber, sino como mi pan de cada día. Busqué el perdón de los demás. Di más de lo que jamás había tenido. Miré a la gente a los ojos. Escuché. Lloré. Adoré. Y cada vez que sentía que el orgullo intentaba volver a apoderarse de mí, recordaba al hombre del valle agarrando su camiseta deportiva, gritándole a las sombras. Recordé al jugador cuyas sonrisas infantiles fueron reemplazadas por el silencio. Y recordé esa puerta. Caminar bajo la luz de Dios no me ha facilitado la vida, pero sí la ha hecho real. Cada respiro ahora se siente como gracia, cada amanecer, una invitación silenciosa. He llegado a creer que el mayor milagro no es evitar el pozo, sino salir de él, limpiarte y tener un día más para amar mejor que ayer. Sigo siendo Nathaniel, sigo teniendo 83 años, sigo viviendo en Boston, pero ya no soy quien era. La historia de Nathaniel no trata solo de un hombre que estuvo a punto de morir, trata de lo que sucede cuando el alma finalmente se despoja de toda ilusión, cuando el estatus, el dinero, el orgullo y la comodidad se desvanecen, y nos enfrentamos a la única pregunta que realmente importa, ¿quién eres ante Dios? Puede que ahora estés respirando. Puede que pienses que tienes tiempo. Puede que creas que tu vida está bajo control. Pero Nathaniel también lo creyó una vez. Creyó vivir con sabiduría hasta que la eternidad le demostró lo contrario. Quizás tú, como él, has enterrado algunas cosas en lo más profundo de tu ser, arrepentimientos, heridas, adicciones. Quizás has relegado la fe a un segundo plano, diciéndote que ya lidiarás con ello más adelante. Pero el más adelante nunca está garantizado. Sin embargo, incluso en ese valle de tormento, incluso en un lugar donde innumerables almas estaban atrapadas por sus propias decisiones,
Un acto de bondad olvidado brilló como una estrella en la oscuridad. Eso fue suficiente para que Dios extendiera su misericordia. Porque la gracia no busca la perfección, sino la sinceridad. Hay una luz dentro de ti, quizás pequeña, pero aún arde. Puedes elegir ahora mismo volverte hacia esa luz. Puedes confrontar lo que has evitado. Puedes orar. Puedes arrepentirte. Puedes empezar de nuevo. La verdad es simple, si aún vives, la misericordia aún te busca. No esperes a que tu alma flote sobre tu cuerpo. No esperes a que las puertas se abran ante ti. No esperes a que el silencio se vuelva tan fuerte que te destruya. Conviértete ahora. Regresa a Dios y vive una vida que seguirá importando cuando el tiempo se acabe.